Este es el código. Tenés que tener la aplicación de, ¿cómo se llama? De Teams para poder ingresar. ¿Se ve bien, doctora? Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Bien, perfecto. Cuando quiera damos inicio. Buen día, ¿cómo están? Soy la doctora Iris Méndez, referente del programa de lactancia materna del Departamento Materno Infantil del PRIS. Y bueno, invitados acá por la División de Enfermedades Respiratorias para compartir este tema que nos preocupa. Así que, bueno, por favor la diapositiva. La bronquiolitis es un tema que nos preocupa tremendamente a los pediatras, a los neonatólogos, ya que el invierno y hasta comenzada la primavera, la verdad que afecta a los lactantes pequeños, generalmente hasta los 2 años de vida. La mayoría son cuadros leves que pueden ser tratados en la casa, pero a veces hay que hospitalizar. Entonces, vamos a indicar una serie de pautas para lograr mantener la lactancia materna y explicarles por qué hay que mantener la lactancia materna. La bronquiolitis es causada fundamentalmente por el virus sincitial respiratorio. No hay vacunas contra este virus por ahora y la herramienta o el arma más importante que tenemos para combatirla o para que sea leve la enfermedad de la criatura es la lactancia materna, es una herramienta. Y si el niño requiere una internación, no es un Traerlo hasta acá y yo lo llevo a la casa. Por favor, cierren los micrófonos porque se escuchan unas voces atrás. Bueno, si el niño requiere ser internado, no es motivo de abandonar la lactancia, ya que la leche materna de la madre ayuda a combatir este virus. La otra diapositiva, por favor. La composición de la leche materna es fundamental que la conozcamos, ¿no es cierto? Ya que para explicar por qué hay que alimentar con ella al niño, tiene millones de células vivas. Uno de ellos son los glóbulos blancos que refuerzan el sistema inmunitario y citoblastos que ayudan a una rápida recuperación de los órganos, como ser el pulmón, el corazón, que llegan a estar afectados en este caso. Más de 1000 proteínas con propiedades inmunológicas, 200 oligosacáridos que actúan como probióticos que impiden el paso de las infecciones al torrente sanguíneo desde el intestino del bebé. Y más de 40 enzimas catalizadas de procesos inmunológicos. Además, la leche de la mamá tiene inmunoglobulinas, la IgG y la IgM, que protegen al bebé contra el virus sincitial respiratorio, y además estimula la inmunoglobulina, la IgA, secretora en el niño, que también lo protege de esta enfermedad. Estos son algunos de los componentes
de la leche materna que nos va a ayudar a prevenir la insuficiencia respiratoria. Por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda darla hasta los 6 meses de vida en forma exclusiva y tratar de extenderla hasta los 2 años de vida. Ahí estoy viendo que levanta la mano Silvia Liliana Chaile. Estamos pensando que al final vamos a hacer un espacio para las preguntas. Así que si por favor escribir la pregunta para al final la vamos a responder. Bueno, la otra diapositiva, por favor. Cuando la bronquiolitis es un episodio leve, podemos tratarla en la casa. Y como se transmite de persona a persona, se recomienda en el hogar, ¿no es cierto?, tener los ambientes libres de humo de tabaco, la higiene, limitar el contacto con personas resfriadas o con fiebre, sobre todo con los hermanitos escolarizados, porque ellos son los que van transmitiendo este virus desde la escuela. Higiene del hogar, cambio frecuente de la ropa a la cama del bebé y también la ropita del bebé, 2 veces por día, cambiarle las remeritas, fundamentalmente, lavado frecuente de manos de las personas, de la mamá, ¿no es cierto? Cubrir la boca al toser, estornudar, todo lo que hemos hecho durante la pandemia, todos los consejos de prevención, el alcohol, el barbijo, el distanciamiento, también lo podemos usar en este caso. Muchas madres a veces reciben consejos erróneos en cuanto a la lactancia materna, lo cual es motivo de abandono precoz de la lactancia, con consecuencias negativas para los dos. La madre porque deja de dar la leche y se le congestionan los pechos, pueden llegar a tener hasta abscesos. Y el niño sentirse que no se está alimentando como lo hacía habitualmente. Pase la otra, por favor. Bueno, eso sería en la casa, cómo mantenernos en la casa con el tratamiento, ¿no es cierto?, correspondiente y siguiendo las indicaciones diarias de su pediatra. Y durante la internación hay una serie de consejos fundamentales que a veces no estamos cumpliendo, como ser que el niño tiene derecho a estar acompañado en todo momento, o sea, permitir que en las salas de bronquiolitis estén acompañados por su mamá, porque es el mejor monitor que tenemos, sobre todo en estos casos, en estas épocas que tenemos poco personal, entonces que el bebé sienta que está con su mamá, que lo acaricia, que lo habla, que lo ayuda, y los horarios los horarios rígidos interfieren en la lactancia materna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La mamá puede pasar a la sala de internación y le va a dar al bebé en forma frecuente, pero en tomas cortas, porque el bebé se cansa con más facilidad. No está indicado dar el biberón, porque significa un mayor esfuerzo para el bebé, ¿no es cierto?, porque va a hacer bajar la saturación de oxígeno. Y tampoco se justifica la extracción de la leche de la madre y darla con biberón. La administración de fórmula altera la microbiota intestinal y interfiere en la inmunidad del bebé. Además, hay que proteger la producción de la leche de la mamá, estimulando la extracción manual o con sacaleches o con bombas extractoras, que todos los hospitales tienen su centro de lactancia para después guardarla en el refrigerador. En caso de que sea en la casa, cuadros leves, también en la casa se puede guardar en la heladera la leche extraída. La producción es rápidamente recuperable cuando el niño se da de alta, la mamá va a empezar a producir de nuevo, o sea que no está indicada la fórmula. Sigamos, por favor. Si el bebé está en respirador artificial, también se hace la extracción manual o con las bombas extractoras y se guarda la leche para cuando el bebé esté de alta. Esta posición que está acá, posición del caballito,
las recomendamos, ¿no es cierto?, para los niños porque están en posición vertical, lo cual facilita la succión y la deglución, aún en el recién nacido. Bueno, para superar la bronquiolitis es necesario, además de la leche de la madre, el conocimiento científico del equipo. Por eso estaba explicando los componentes de la leche que muchas veces desconocemos. Además, paciencia. A veces las enfermeras, los médicos estamos ocupados y no tenemos la paciencia, ¿no es cierto?, para contener esta situación crítica que está viviendo la familia. Mucho ánimo y mucho cariño, porque la parte del afecto, la empatía, el amor, también sirve para una mejor y rápida recuperación. Nuestra obligación como equipo de salud es ayudar al comienzo de la lactancia, por eso estaban invitados los obstetras, a quienes felicitamos, que hoy es su día también, para que la promocionen desde que la mamá está embarazada y no llegar a esta situación crítica, y sostenerla en el tiempo donde interviene el primer nivel de atención, ¿no es cierto?, de salud, todos los centros de atención primaria, aun cuando se presenten situaciones adversas como las que hemos vivido en esta pandemia. A ver, me queda, bueno, muchísimas gracias y quedamos a su disposición para cualquier consulta que la vamos a evacuar al final de la exposición. Muy bueno, muy bien. Gracias, Iris. Bien, seguimos con la exposición del Dr. Weiss. Nadia, por favor. Mientras logramos ya poner la exposición en pantalla, podemos dar lugar a la pregunta que quería hacer uno de los asistentes, a la doctora Iris Méndez, por favor. Silvia Chaile. Silvia Chaile. Perdón, yo levanto una mano presente en la charla. Linda la doctora, bastante bueno las explicaciones. Bueno, tiene que cerrar el micrófono. Silvia, tenés cerrado el micrófono. Bueno, dejamos entonces para el final, pueden anotar sus preguntas y las... ¿Se ve la presentación, doctora? Comenzamos. Sí. Bueno. Nadie le va pasando. Muy bien. Bueno, buenos días. Yo, antes de desarrollar brevemente esta exposición para ponernos en situación actual, quiero decirle que no es casual que hoy estemos sentados en el Hospital Avellaneda y acompañados de la doctora Iris Méndez. Porque en este hospital, en 2009, se fundó un aislamiento específico para los niños que deberían estar internados por bronquiolitis como un anexo del servicio de neonatología. O sea que ya llevamos unos cuantos años de una exitosa experiencia que ha permitido que aquellos niños que independientemente de las medidas de prevención,
hayan sido internados por esa patología, tienen un lugar de altísima complejidad para resolver, y podemos decir de que esto ha incidido notablemente en las cifras de mortalidad. Por eso el gusto de poder compartir esta mesa con la doctora. Y vamos a materia. Adelante, por favor, Nadia. Bueno, la idea es ponernos en actualidad. Estas dos curvas están señalando la cantidad de bronquiolitis por semana epidemiológica durante los 2 últimos años. En la línea roja, ¿no es cierto?, fue el año 2000, que ustedes pueden ver que fue de una 2020, que fue de una bajísima incidencia de bronquiolitis. Pero ya en 2021, la curva señalada en verde demostró la aparición de bronquiolitis con un pico estacional de casi 600 niños con ese diagnóstico por semana epidemiológica. Esto nos sirve como antecedente para empezar a seguir la cantidad de bronquiolitis por semana actual, que está marcada en negrita, y que, como ustedes pueden ver, en las 2 últimas semanas epidemiológicas se ha incrementado notablemente. Pasemos a la otra, Nadia, por favor. Entonces, la explicación de por qué se han incrementado está acá, en estas barras que muestran la circulación viral. Es decir, como ustedes saben, la bronquiolitis es desencadenada por un virus. En pico estacional, el virus capaz de producir un incremento del número de la consulta y de la internación, el virus sincicial respiratorio. A la izquierda de ustedes ven los años anteriores, 2020, 2021. Y a la derecha, el actual, 2022. Entonces, si ustedes observan a la derecha, en 2022 no hay ningún trazo verde, aún. Y esas barras están en rojo, que es influenza, ¿no es cierto? O sea, estamos transcurriendo un periodo en el que el virus de influenza, es decir, el de la gripe, se ha adelantado a lo que estábamos acostumbrados, pero ahora ha ido descendiendo, siendo reemplazado por las líneas negras, que son las del rinovirus. Y en este momento tenemos una predominancia en internados con rinovirus. Ahora volvamos a la izquierda. En la izquierda ustedes ven que el periodo que precede los verdes está en negro. O sea, estamos en una situación muy parecida a la de años anteriores, con virus que nosotros le llamamos de intercrisis. Porque aunque tengamos muchos rinovirus, ¿sí?, y también haya un incremento de internación, es muy probable que todavía no estemos en un incremento notable de la bronquiolitis, pero ya se ha ido aumentando a partir de estos virus de intercrisis. Quiere decir que aunque haya aumento, aún no estamos en presencia del virus sincicial, que es el que caracteriza los periodos de mayor incremento y de pico estacional. ¿Sí? Esta es la explicación de que si bien hay incremento, mientras aún no aparezca el virus sincicial, estamos en periodo intercrítico, especial para hacer estas cosas que hoy estamos haciendo, preparándonos en la consejería, en la prevención y operativamente en nuestro servicio para poder albergar como sistema de salud a aquellos niños que deban internarse o que deban recibir atención.
A la próxima, por favor. Entonces, nuestra intervención está destinada justamente a valorar al núcleo que tiene que trabajar con los recién nacidos y los niños hasta 40 días. Hay una comprobación tucumana, digamos, porque se repite todos los años. Más del 70% de los niños internados en servicios críticos están internados con distintas gravedades en los aislamientos neonatales. Este descubrimiento, que no es más que la observación de la reiteración de una situación, nos permite prepararnos en este núcleo, y por eso justamente esto está tan vinculado a la lactancia materna, a las prevenciones y a este núcleo de edad. Entonces, ¿qué observamos en esta tabla? Lo marcado con naranja son las internaciones neonatales y lo marcado con celeste son las pediátricas, para volver a marcar los límites. De 0 a 40, naranja. De 40 días en adelante hasta 2 años, por definición bronquiolitis, pediátrico. Por supuesto, pareciera que son mucho más los pediátricos que los neonatales. Pero esto es una comprobación relativa, porque hay mucho menos niños de 0 a 40 que los pediátricos. Sin embargo, el número de internados en los servicios y en los aislamientos neonatales es importante desde el punto de vista relativo, porque siendo menor el número, son muchos los niños que van a servicios de aislamiento y complejidad neonatal. Por eso nuestros ojos están dirigidos a este núcleo de riesgo por edad. Pasemos a la otra. Y justamente, y en honor a donde estamos sentados, he recogido algunas cuestiones de la historia en dos aspectos de los hospitalizados en la unidad de enfermedades respiratorias del Servicio de Neonatología del Hospital Avellaneda. Por un lado, a la izquierda tienen una torta donde se han hecho los análisis de edad gestacional, es decir, cuántas semanas de embarazo tuvieron los niños que fueron internados en ese servicio. Por supuesto, ustedes pueden ver que el 91% tenían una edad gestacional de término, ¿sí? Pero ojo al engaño, con tener el 8% de pretérminos es una cifra importante para decir que uno de los riesgos para ser internados gravemente por bronquiolitis es la prematurez, ¿sí? Y a la derecha tenemos el peso al nacer. Fíjense que más del 87% tenían un buen peso al nacer. Ojo a la trampa, porque en la parte roja tenemos un núcleo de niños nacidos de menos de 2.500 gramos, y esto es una cifra importante que tenemos que valorar. Es decir, que si bien la internación de gravedad por bronquiolitis es fundamental, no respeta edades gestacionales ni peso del nacimiento, los niños que tenemos de pretérmino se enferman, son un factor de riesgo para enfermarse gravemente, como también los de bajo peso al nacer. Pasemos a la última. Y acá está la torta, ¿no es cierto? También de esa misma unidad, vieja torta, pero actual porque se repite casi siempre. Los niños menores de un mes son el 58% de los internados. Y si le agregamos a eso
de 1 a 2 meses le tenemos que agregar un 21% más. Entonces son 79, casi el 80% de los internados en unidades críticas corresponden a niños de hasta 2 meses. Y el núcleo fundamental es 40 días. Es por eso que estamos fundamentando el trabajo que aquí se plantea de lactancia materna y poner como núcleo de riesgo a estos niños. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Weiss. Continúa la presentación de factores de riesgo a mi cargo. Bien, soy la doctora Filtrín, pertenezco a la División de Salud Respiratoria, en este momento a cargo del Departamento de Enfermedades Transmisibles. Acompañado durante mucho tiempo y sigo acompañando al equipo del doctor Weiss como división y anteriormente como programa IRA. Dentro del marco de la División de Salud Respiratoria, como bien mostró el doctor, se hicieron numerosas investigaciones en el área de síndromes bronquiales obstructivos, de los que forma parte la bronquiolitis. Ahora vamos a ver factores de riesgo. La que sigue. Bueno, en esto, he preferido antes de listar los factores de riesgo, de los signos de alarma, que bien conocemos como partícipes desde la gestión o desde la asistencia de la bronquiolitis, compartir con ustedes uno de estos trabajos que son los determinantes para hospitalización por IRAP en menores de 3 años, que es un estudio de casos y controles de 3 meses, un estudio de casos y controles que se hizo en la división. La que sigue. Bueno, en esto se estudió estos determinantes en niños internados en maternidad, todos menores de 3 meses, y también en Hospital Avellaneda, por infecciones respiratorias agudas bajas. Estos niños fueron considerados casos, mientras los niños que no enfermaron con residencia en área sanitaria de los casos, o sea que comparten el área operativa en donde viven, fueron considerados controles. Se analizó la asociación de enfermar con factores biológicos, socioeconómicos y ambientales considerados de riesgo. La que sigue. Se estudiaron 503 niños internados, de los cuales el 85% de las IRAP que generan internación son bronquiolitis. Y están en los niños entre 7 a 30 días de vida. La mayor internación se presentó en los meses de junio y julio. La chance de enfermar aumentó por cada niño, por cada hermanito que el niño tenía, un 26%. El tener una madre menor de 20 años presentó doble chance de enfermar por bronquiolitis, independiente del hacinamiento, del tipo de pared, de la vivienda en la que vivían, o del número de hermanos, o contar o no con obra social. Si se controla el resto de las variables para cada hermano, la chance de enfermar aumentaba a un 41%. O sea, si se desestiman o se consideran todos los otros factores, se toma como único el número de hermanos, aumenta aún más. Esto muestra el peso de este factor de riesgo. Por último, el mes de nacimiento se muestra significativo para los meses de junio y julio, para prestar atención a los niños que nacen en estos meses. La que sigue. Bueno, además de esto, quería compartir otras conclusiones que sacamos de otro trabajo, que es síndrome bronquial obstructivo recurrente, un estudio de corte transversal que se hizo en el área operativa noreste.
también por la División de Salud Respiratoria. Se analizaron las consultas respiratorias de más de 17.000 consultas de menores de 5 años por síndrome bronquial obstructivo recurrente, relacionando las características como a qué CAPS correspondían del área de responsabilidad, el peso al nacer, la edad gestacional, las inmunizaciones, la lactancia materna y otros factores socioeconómicos tomados de la ficha del censo de los agentes sociosanitarios. Y como conclusión que se puede relacionar con el tema que hoy nos aborda, en menores de 1 año se eleva 2 veces la chance de presentar síndrome bronquial obstructivo recurrente si tiene antecedentes de haber padecido bronquiolitis. Y esta chance aumenta un 1,7% si el niño requirió internación. La que sigue. Bueno, los casos de síndrome bronquial obstructivo recurrente ajustados a la población por barrio, o sea, lo que en las condiciones socioeconómicas que se estudiaron de los barrios muestra una mayor prevalencia de la recurrencia en los barrios de mayor riesgo. De los casos de recurrentes, el 20% presentaba lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y el 75% mixta. Por último, la prematurez se presentó en un 9% de los casos, que es la prevalencia en la población en general. Y esto habla del trabajo adecuado, del acceso a la salud que brindamos en los consultorios de seguimiento de prematuro, que abordan la familia y la contención adecuada de manera que nosotros no internamos mayor cantidad de prematuros que la población nacida de término. La que sigue. Bueno, con respecto a las conclusiones, esto nos permite valorar factores de riesgo en una población ya de riesgo, que exige focalizar intervenciones destinadas a factores de riesgo que sean pasibles de ser modificados. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, acá no salen riesgos como vivir hacinado en una casita de techo de chapa, fría, de paredes endebles, porque estas situaciones, no tener obra social, porque esta situación las padecen toda la población estudiada, que es la población que asiste al sistema público de salud. Nosotros queremos focalizar en aquellas intervenciones que pueden ser modificadas, como apoyar la lactancia materna, favorecer medidas de cuidados, el no fumar dentro de la casa, y muestra la necesidad de profundizar el análisis de barreras de acceso a la salud y de coberturas asistenciales. Por eso decía que cuando salud brinda acceso beneficiado, directo, priorizado, como es el caso de los prematuros, estos niños no se enferman, no se internan. La que sigue. Bueno, mostrarles, compartir con ustedes algún material gráfico que tenemos para la campaña de invierno, en donde dice los consejos preventivos de sostener el uso de barbijo, de lavarse las manos frecuentemente, y en qué momento, sobre todo, antes y después de atender o cambiar al niño, después de ir al baño, al llegar a la casa, y que el lavado debe ser con agua y jabón, todas estas medidas que parecen sencillas, pero hay que recordárselas a la comunidad. La que sí. Bueno, otro material que tenemos para campaña de invierno, que hace referencia a los cuidados hacia el recién nacido, de alejarlo de las personas resfriadas, de limitar la salida, de cambiarlo, si está mojado, de evitar que se enfríe, de no permitir que se fume en la casa, de ventilar las casas diariamente. Y además, la cuestión de los braseros, que es otro cuidado porque es la forma de calefaccionar las viviendas de nuestra población, entonces prender y apagar fuera de la casa. ¿A qué sigue? Bueno, estar atentos de los signos de alerta. Siempre se coloca la fiebre, hay que recordar que la bronquiolitis no suele ser febril,
a pesar de que las patologías virales se complican con bacterias que sí presentan fiebre, pero generalmente puede presentar una tos de timbre agudo, la dificultad para respirar, o sea, estar agitado con silbidos o ronquidos, el hundimiento del pecho, y después parámetros como el decaimiento, el rechazo de la alimentación o dificultad para dormir, que tengamos en cuenta que son parámetros inespecíficos, pero que nos sirven no solamente para alertar para la consulta, sino como seguimiento para ver cuando el niño va saliendo, va mejorando. Estos son parámetros que consideramos también, cómo duerme, cómo se alimenta. Tenerlos en cuenta para transmitírselos a la comunidad. La que sigue. Muchas gracias. Bueno, habiendo terminado las 3 exposiciones, tenemos el espacio para interactuar y para las preguntas. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta para la doctora Méndez. Sí. Buenos días, doctora. Buen día. Yo le quería preguntar por el tema de las vacunas y la lactancia materna. Sí. Porque yo tenía dudas si a mi bebé, por ejemplo, yo puedo darle la teta si es que me he colocado una vacuna previamente. Sí, no hay ninguna contraindicación. Justamente en los vacunatorios surgió esta información errónea. Por ejemplo, si te tienes que vacunar del coronavirus, te puedes vacunar perfectamente y estar dando la teta a tu bebé sin ningún problema. Al contrario, va a darle protección también a tu niño. No tenés que dejar pasar 1 hora, ni 2 horas, ni previa, ni después de la vacuna. Te puedes vacunar perfectamente. Igualmente, con la vacuna de la gripe, que se está colocando ahora, no hay ningún problema. No está contraindicada con la lactancia materna. No le afecta en nada al bebé. Al contrario, lo beneficia. Así que con toda tranquilidad, mientras te están vacunando, vos podés estar dando la teta a tu bebé. Así que, por favor, eso, transmitirlo, difundirlo y contarlo, porque a veces se genera esa duda y que perjudica el efecto beneficioso de la lactancia materna. No hay ninguna contraindicación de las vacunas. Muchas gracias, doctora. De nada. Hola. Sí, buen día. Buen día. Sí, buen día. Era mi preguntita para la doctora de lactancia. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Doctora, usted ahí refería ahí en su charla el tema de la lactancia en los chiquitos internados. Yo trabajo en MEO de acá de maternidad. Sí. Y algunas veces las médicas nos indican, antes de dar la teta, digamos, o sea, no hacerlo chupar la teta, no, nos indican dar un biberón. Usted decía, bueno, de que era menor esfuerzo dar la teta que dar un biberón, ¿puede ser? Así entendí yo. Exactamente, porque cuando toma el pecho el niño, lo hace de una manera sincrónica, la succión, la deglución y el respirar. Lo hace porque él va sacando de acuerdo a su mamá, entonces se mantiene la saturación estable. En cambio, si vos le das el biberón, aunque sea con la leche de la madre en el biberón, la lactina a veces tiene o un orificio muy grande o muy pequeño y generalmente sale un flujo de leche
continuo, que el bebé no sabe cómo manejarlo y tiene que apurarse para tragar toda esa leche que está saliendo del biberón, que no es el pecho de la madre. Entonces, se ha observado que hay una desestabilización, una alteración en la saturación de oxígeno. O sea que lo conveniente es el pecho de la madre. Si el bebé está muy agitado, darle más frecuente, por eso yo decía, darle poquito, pero más frecuentemente para que esté satisfecho. No es conveniente el biberón. Ah, bueno. Muchas gracias. Y ya que estamos, otra para el doctor Weiss. Sí. Hola. Sí. Sí, buenos días, doctor. ¿Cómo está? Sí, muy claro siempre, bueno, con su charla, doctor, yo ya lo conozco de años porque yo comencé acá en internación en el Avellaneda con el tema de la bronquiolitis. Lo que yo quería acotar, doctor, y lo que se está observando, que usted seguramente lo sabe, por ejemplo, yo creería que haría falta mejorar un poquito en el tema de coordinación en las internaciones de los chiquitos de bronquiolitis. ¿Por qué le digo esto, doctor? Porque nosotros observamos acá en maternidad, por ejemplo, siempre los fines de semana, ya sea el sábado a la noche, el domingo a la noche, cuando se nos presentan estos chiquitos ya con los cuadros ya, digamos, severos, que por supuesto que se los atiende en un consultorio externo porque en estos momentos no tenemos todavía una sala, digamos, de internación habilitada. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Que, por ejemplo, se le da los primeros auxilios al bebé y son chiquitos que se los tiene que derivar. ¿Y qué pasa? Los sábados a la noche y domingo a la noche están borradas las internaciones, digamos, en las salas que están equipadas para esa internación. Entonces nos vemos en un aprieto, no tan solo enfermería, sino las médicas. Empiezan con el tema de empezar a buscar y buscar, es como que se borran. ¿Me entiende a lo que quiero llegar? En eso es lo que yo me gustaría que chequen el tema, eso de internación, más los fines de semana. Que yo creo que no sé si alguna médica estará escuchando esto, pero esa es la realidad que se está viviendo. Hay chiquitos que llegamos a intubar en los consultorios acá de maternidad y esperar ahí 2 horas una internación. Es eso en lo que yo creería que había que enfocar un poquito más y revisar eso, doctor. Esa era mi acotación. Bueno, yo comparto su preocupación. Sí. Al punto que acá hay un proceso de incremento de la capacidad resolutiva en función de que el sistema provincial ha incrementado desde en los 10 últimos años la capacidad de internación, sobre todo de este grupo de riesgo. Sí. Yo siempre refiero al pasado por viejo, pero Sí. que ese tipo de cuestiones nos sirve para ver el proceso de crecimiento de estas unidades de aislamiento. Entonces, esto que sirva como sustrato. Nosotros hace no más de 5 años teníamos la mitad de capacidad de internación en aislamiento. Y hoy tenemos 5 aislamientos para recién nacidos hasta los 40 días, con un incremento notable. Estamos sentados justo en el lugar donde llegan a tener hasta 32 niños, 18 a 20 en respirador, durante los picos estacionales, que duran entre 30 a 60 días. Entonces, tenemos que decir de que las condiciones socioeconómicas han ido, y el incremento de la prematurez ha ido creando las condiciones para que nos pongamos cada vez más en consonancia con estas situaciones, pero a veces no nos alcanza. Yo comparto y estamos en lo operativo, que de todas maneras
no es el lugar para debatirlo, pero me parece excelente que se haya No, planteado. no, sí, seguro que no es el lugar, doctor, pero yo como usted de año es el coordinador, yo creería que hay que ver un poquito más el tema ese, porque sin ir más lejos, doctor, hasta hace una semana, 2 semanas, tenemos chiquitos acá en el consultorio de maternidad intubados, chiquitos con halo, que digamos no es la capacidad, no es digamos el sector, la capacidad digamos edilicia para tener un bebé una hora bolseando, ¿me entiende? Es a eso nada más que yo quería acotar. Comparto con usted esa preocupación, comparto con Bueno, usted. Lo que hay que decir muchas, es que cada sí, vez el sistema público de salud carga sobre su espalda al conjunto de la población, ¿no es cierto? Y a veces puede suceder esto. De todas maneras, queremos decir, y en función de maternidad, de que estamos discutiendo justamente lo que usted está planteando, en función de que hay muchas mamás que vuelven al lugar donde han tenido familia. A partir de que, bueno, eso le da algún tipo de seguridad. Hemos regionalizado, para que abundemos en información, de todas maneras, regionalizado la atención neonatal en bronquiolitis y cada vez más se va resolviendo estas particularidades en distintos lugares, tanto en el este con el Hospital Eva Perón, como en el sur con Concepción y Monteros. Todavía el nudo gordiano es la capital, pero estamos de a poco en vías de resolver. Y está en nuestra voluntad y compartimos esta preocupación con la dirección de nuestro ministerio para ponerla en consonancia de esta cuestión. Y nos solidarizamos con su preocupación. muchas gracias a todos. Bueno, yo quería sobre todo agradecer porque veo que hay muchísimos participantes, hay 70 participantes aproximadamente, así que veo que el interés por este tema es preocupante, digamos, cómo solucionarlo, pero creo que si hacemos un equipo, una muralla de contención, vamos a poder solucionar este tema en la época de invierno. Quería agradecer fundamentalmente al doctor Weiss por recordar la primera sala de aislamiento de bronquiolitis que se inauguró acá en el Hospital Avellaneda para dar solución porque ninguna otra maternidad podía contener estos niños. Y empezamos con 20 unidades, no teníamos respiradores en ese lugar y fuimos armando con cunitas, con termómetros, no había lugar para poner estas mamás, pero todo es cuestión, ¿no es cierto?, como dice el doctor, de una decisión y que, como dice el doctor, ha aumentado todo lo que sea en el aislamiento y en la modernización, porque ahora ya estamos con los respiradores, así que todo va a ir mejorando con la intención, con la buena intención de todos los efectores. Así que bueno, ese era el agradecimiento que yo quería darle al doctor Weiss por recordar de la primera sala que inauguramos desde el Servicio de Neonatología del Avellaneda. ¿Alguna otra pregunta? Heldi dice allí. Sí, ¿cómo están? Buenos días, un placer conocerlos. Y yo creo que también influye mucho el tema de la campaña a nivel población, ¿no? O sea, habría que hacer una campaña como
más masivo para que llegue a todo el público, porque si bien nosotros desde nuestro lugar de trabajo fomentamos la lactancia materna, tenemos la paciencia y ahí hacemos el trabajo de que, bueno, la mamá comience a amamantar y todo lo que se sabe que es lo mejor para el bebé. El tema es que también las mamás mantengan esa lactancia en la casa porque quizás por comodidad, por el tema del trabajo, X motivos, lo terminan dejando. Y bueno, desde ahora quizás me parece a mí que habría que hacer la campaña en medios de comunicación más masiva para que así llegue a toda la población, ¿no? Sí, sí, se está haciendo, bueno, en la página del Ministerio y después en distintos medios radiales y en cada, como dice el doctor, está regionalizado. Concepción en su área tiene la difusión de las medidas preventivas de la bronquiolitis, las enfermedades respiratorias, Monteros, maternidad por su parte, porque todos los talleres, por ejemplo, que da maternidad, se toca el tema de lactancia y para prevenir distintas enfermedades, no solamente la bronquiolitis, el Avellaneda, y está regionalizado. Y un proyecto muy lindo, porque este año la Semana de la Lactancia es educar para apoyar la lactancia materna. El Avellaneda está trabajando con una escuela, con un jardín de infantes, para que la educación de la familia comience desde esa edad, de la edad escolar, para que ese niño sepa desde chiquitito que cuando llegue su edad fértil lo tenga incorporado como un chip, ¿no es cierto? Que la lactancia materna va a ser la forma de alimentar su bebé. Y bueno, y las nuevas generaciones de residentes también es muy importante que sepan todos estos beneficios y que no indiquemos a la embarazada cuando vaya a tener su bebé un parto humanizado, hablamos del parto humanizado, que no le indiquen, por favor, que lleve la mamadera en el bolso por las dudas. Ya estamos generando una falta de confianza en esa mamá. Ni mamadera, ni chupete hasta que la lactancia esté bien establecida. Así que bueno, la educación es también desde la casa, y bueno, y respetar también si la madre no quiere lo mejor para su bebé, es una decisión personal también de dar o no la teta, pero nosotros vamos a decirle que es lo mejor para su hijo. ¿Otra pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenos días, de maternidad. Sí. Sí, bueno, la pregunta es, queríamos saber más o menos nosotros cómo es la dinámica de trabajo de la CIA que inauguraron en el Hospital Avellaneda en el servicio de neonatología, como para ver más o menos y de unificar los criterios de trabajo, porque yo creo que está faltando por ahí, creo yo, un ajuste, creemos nosotros un ajuste del tema de la recepción del paciente con bronquiolitis en consultorio y cuando es derivado a la CIA. Creo que no estamos trabajando todo de la misma manera. Así que, por ejemplo, me gustaría saber cómo es la dinámica de la recepción del bronquiólogo y después la atención en la CIA del Hospital Avellaneda, si puede ser. Sí. Bien, primero entender que dentro del sistema de salud estamos hablando de un hospital polivalente tratando de comparar el ingreso en un hospital monovalente. Un hospital que solamente asiste a neonatología y otro un hospital que tiene también pediatría. Entonces, la puerta de ingreso desde la admisión es distinta porque ingresa con pacientes pediátricos junto con pacientes neonatales. Son valorados en la guardia
y una vez que se define, porque este paciente puede ser valorado con la misma escala clínica que se valora provincialmente, que es la escala de TAL adaptado al neonato, por los neonatólogos de la provincia, se decide, antes liberando la vía aérea y analizando los factores, los antecedentes del niño, se decide si va a rescate, a tratamiento ambulatorio, o requiere derivación, como usted dice, para mayor complejidad. Es esta la manera que se hace en el Hospital Avellaneda. Bien. Yo te quería decir, por ejemplo, el Hospital de Niños tiene la sala de internación abreviada, que son para chiquitos más grandes, obviamente. Entonces, están en esa sala hasta 24 horas, creo, doctor, ¿no es cierto? Si se recuperan, se van a la casa con el tratamiento. Y si no se recuperan, quedan internados en el área que corresponda, terapia o en la sala. Yo creo que maternidad, bueno, por supuesto que como dice el doctor, no es el lugar para debatir esto, pero pienso que cada hospital, como tiene una idiosincrasia distinta, cada hospital debería ir viendo cómo resolver esta situación en el mismo hospital, para no tener que estar esperando una ambulancia, para no tener que estar esperando 2 horas un paciente bolseando en un consultorio o internado con algo en el consultorio porque no hay lugar donde aislarlo. Entonces creo que es responsabilidad de cada hospital de ver cómo solucionar su problema, el problema que es de todos, pero cada casa, digamos, tiene su forma de actuar y de tratar. Como dice la doctora, la maternidad es monovalente, entonces el camino de ingreso y de cómo internar el chico es diferente que si viene a la Avellaneda o en Concepción. Entonces es fundamental, creo que acá en el Avellaneda se empezó una sala, estaba vacía, empezamos a colocar incubadoras, por supuesto con apoyo del ministerio, las incubadoras, las bocas de oxígeno, las cánulas, empezar a armar salas destinadas para esto, porque es necesario que cada uno sepa resolver su población. Buen día, Claudia Quinteros de Maternidad también. Bueno, yo lo que voy a la internación de neonatos o de pediátricos con bronquiolitis. No sé si me escuchan. Sí, escuchamos bien. ¿Se escucha? Sí. Sí. Es que para fomentar la lactancia necesitamos a la madre dentro de la unidad. O sea que desde esta iniciativa, que los felicito a los 3 expositores por la temática, por lo que han mostrado, por todo las actualizaciones digamos, de lo que estamos viviendo, pero que también veamos ese tema, ¿no? O sea, que las las madres puedan ingresar para poder amamantar a sus bebés dentro de las unidades, obvio, de los bebés que pueden recibir lactancia. Y también en las unidades pediátricas, también el ingreso materno, porque para favorecer la lactancia también debemos cuidar a la madre, ¿no? O sea, de que la madre tenga su lugar, tenga su comida, además de todo, digamos, de los derechos que tiene como paciente internado. Así que, bueno, creo que eso es importante, porque si no hay madre, no hay lactancia, y también, por supuesto, de los centros de lactancia. Si no tenemos lugar donde las madres se puedan extraer la leche, también difícilmente vamos a continuar con la lactancia. Y lo vemos a diario en nuestros consultorios, el impacto que tiene un bebé internado por bronquiolitis en la lactancia, si a la madre no la apoyan con el amamantamiento, cómo disminuye la producción de leche y cómo va a continuar ese bebé que no va a continuar o va a continuar con menos porcentaje de lactancia después de una internación si no hay este apoyo tan importante.
Muchas gracias. Gracias, Claudia. Acá me pide la palabra la doctora Leva, a cargo del Departamento de Pediatría del Hospital Avellaneda. No, sí, acércate mejor. Buen día a todos. Quería contestar la última intervención para comentarles, como dijo la doctora Filtri y como dijo la doctora Méndez, nosotros tenemos un funcionamiento diferente porque somos el único hospital polivalente de San Miguel de Tucumán. Entonces, por ahí, desde las otras áreas que son solo adultos o solo maternidad o solo niños, se dificulta la comprensión de nuestra organización de trabajo. En cuanto al ingreso del paciente respiratorio, independientemente de la edad, ingresa por la guardia de pediatría. Cuando el cuadro no puede ser resuelto por la complejidad del mismo por el médico pediatra, se pide la intervención del neonatólogo, que valora al paciente y determina si tiene que ser internado y en qué área del servicio de neonatología. Aquí está la doctora Analia Gramajo, que es la jefa de neonatología. Porque hablamos que no solo puede ser respiratorio el paciente, un tema de dificultad de lactancia materna, una hipoglucemia por la dificultad de la lactancia materna, en un neonato es grave y puede requerir necesidad de internación. Hablando del paciente respiratorio, tenemos desde el 2009, como han dicho los doctores, incluyendo el doctor Weiss, la unidad de UNER, que se llama Unidad Neonatal de Enfermedades Respiratorias, que, como dijo la doctora Iris, se fue creando y armando con muy buena voluntad del equipo que participó y compromiso, y con el apoyo, por supuesto, de los niveles superiores desde el Ministerio. Con respecto a la sala de internación abreviada pediátrica, se abrió también en el 2009 para hacer frente a la epidemia de influenza, donde sí teníamos este régimen de internación de 24-48 horas, donde se estabilizaba el paciente para que pudiera continuar con el tratamiento ambulatorio, implementando desde entonces una articulación con el primer nivel, en donde a través de un mail se informaba al responsable de redes de que el alta del paciente para que se siguiera el mismo con el CAP próximo a su domicilio. Se enviaba la información diariamente y se sigue enviando a la unidad de salud respiratoria y al mismo tiempo a redes para que se haga el seguimiento. Esa sala se tuvo que reformular a partir del 2020 con el COVID, en donde hubo que reducir el número de unidades en función del distanciamiento necesario desde las indicaciones epidemiológicas. Entonces, todo pacientito, no tan solo respiratorio, sino con cualquier otra patología, ingresa a ese espacio. Cuando se descarta COVID, se puede enviar a los otros espacios que no son de aislamiento. Ahora, con la presencia de influenza, son dos virus los que tenemos que aislar, tanto el COVID como influenza. Entonces, una vez que se negativizan esos dos virus, recién se los puede establecer en los otros espacios. Por ejemplo, la sala esta que era así está en el segundo piso, que actualmente es sala de aislamiento COVID, y pasan al tercer piso o a otras salas del segundo piso que no son para aislamiento. La guardia cuenta con un sector de rescate de lo que antes era la CIA, que estaba unificado rescate e internación. Eso se desdobló cuando se amplió la guardia de pediatría del Hospital Avellaneda, que bajó la guardia a la planta baja, y quedó en la guardia el sector de rescate. Entonces, de acuerdo al puntaje de tal, se instalan 1 o 2 horas de tratamiento y en función del resultado se ve si el paciente se lo puede enviar al domicilio con los cuidados ambulatorios, marcándole los signos de alarma. Existen un preimpreso donde se le informa a la mamá, aparte de verbalmente, se le entrega escrito cuáles son los signos, si el niño no se alimenta bien, si el niño no duerme bien, si le cuesta respirar, tiene que asistir rápidamente a la consulta, y el control, aunque el niñito esté bien, es a las 12 horas en el paciente neonato y a las 24 horas en el paciente pediátrico. Así es como funciona el Hospital Avellaneda.
como para que todos ustedes tengan conocimiento. Si alguien tiene duda en cuanto a la operatividad, por favor nos hacen saber y les informamos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Perfecto, doctora, la verdad que muy clara. Muchas gracias. Y sí estaría bueno que en algún momento podamos interactuar. Mi pregunta iba muy dirigida también a este tema, así como la doctora nos especificó muy bien la direccionalidad del paciente. Y también hacíamos la pregunta porque nosotros estamos en una etapa de cambios y anteriormente el paciente era recepcionado generalmente por el kinesiólogo en el consultorio, manejábamos acá al paciente y llamábamos a los médicos de neonatología, que son profesionales que están con muchísimo trabajo y muchas veces no podían bajar, o sea, había poco personal. Entonces, al principio como que nosotros estábamos haciendo el primer manejo y la doctora dijo algo que es muy claro y ellos, por ejemplo, al ser un hospital polivalente, evaluaban al niño, al bebé que ingresaba y lo direccionaban hacia neonatología o pediatría y también para ver si había otro tipo de patología de base. Entonces, yo creo que eso es muy importante, la presencia del médico en la recepción del paciente para que sea diagnosticado y derivado al especialista de acuerdo a lo que requiere en ese momento. Muy bien. Creo que es importante destacar que de todas estas interacciones sale que esta es una patología de prevalencia estacional, pero que en Tucumán la tenemos de presente de enero a enero, que el virus sincicial respiratorio ocasiona esta epidemia anual que pone en tensión todo el sistema de salud, de manera que todos los espacios del sistema son eslabones importantes y todos deben ofrecer lo mejor de cada uno y la máxima complejidad de acuerdo al nivel de resolución en cada institución. Esto lo requiere el sistema anualmente en la epidemia. El trabajo en equipo es muy importante, de manera que nos podemos organizar, donde el triage, la admisión de pacientes, todo forma parte de diferentes profesionales, pero requiere la participación de todos. Y que además de esto, el objetivo atraviesa desde la promoción de la salud, la prevención, la asistencia oportuna de la patología y hasta la rehabilitación, teniendo en cuenta que muchos de ellos quedan hiperreactivos y terminan siendo recurrentes. Hola Gaby, ¿me escuchas? Te escucho. Hola, soy Gloria Ferreira de aquí de Maternidad. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, Gloria. Bueno, yo lo que quería compartir es un poco la idea que hemos tenido desde hace años en la neonatología en cuanto a regionalización y categorización de servicios. Ustedes saben que se ha trabajado mucho para establecer qué servicio se hacía cargo de cada patología. Y bueno, así como en maternidad se había determinado que íbamos a trabajar con microprematuros, con pacientes quirúrgicos, con cardiopatías, asfixiados, es decir, el más alto riesgo, como que en el Hospital Avellaneda quedaba la parte de enfermedades respiratorias estacionales y el Hospital del Este estuvo con COVID el año pasado, bueno, desde que estamos con la pandemia. Entonces, todo eso significa que nosotros tenemos que aceptar un alto caudal de pacientes que nos corresponde porque así estamos categorizados. Entonces, no es que uno no quiera atender los pacientes con bronquiolitis, así como decía Iris, que cada hospital se tiene que hacer cargo de lo que le toca. Nos hacemos cargo de todo lo que nos toca y mucho más, porque cuando otro hospital necesita que nosotros le demos unidad para un paciente que nos compete, le hacemos el lugar. Entonces, ese es el tema que nosotros venimos
tratando de gestionar y de que en algún momento se pueda organizar que cuando nosotros tuviéramos pacientes con bronquiolitis, fuera más rápida la gestión para poder derivarlos al centro que le correspondiera. Por supuesto que en las épocas que están todos desbordados, no nos queda más que abrir también una unidad de internación, que no es abrir una unidad, sino que es quitar lugar a los otros pacientes, porque no tengo una unidad extra, tengo que disponer de la unidad que tengo con otro tipo de pacientes para poder hacer el aislamiento. Entonces, eso es lo que tratamos de que se pueda llegar el momento donde se trabaje organizado y no tengamos que estar pasando estas situaciones que no nos viene bien a ninguno, a ningún servicio. Hola, ¿puedo hablar yo? Sí, María. Segundito, pedí la palabra. Ah, Nadia. Sí. Pasa, Nadia. Hola, Gloria. Hola. Buen día, soy la doctora Grama, jefa del servicio de UNER. El tema de UNER y el tema de la regionalización, en cuanto a nosotros nos íbamos a hacer cargo, o nos veníamos haciendo cargo desde hace años de los temas de bronquiolitis, entre el año de la pandemia y sobre todo el año siguiente a la pandemia, ha quedado desbordado. Ha llegado un momento en que aquí en UNER ha llegado a haber 20 a 30 pacientes. O sea, pero eso incluía también cunas entre medio de los lugares. En el año 2020, la internación ha sido muy poca, no hemos tenido tanto trabajo, no solamente nosotros, sino en general. En este año que ha pasado, en el 2021, o sea, se ha tenido que establecer un aislamiento. O sea, el aislamiento era para 5 chicos y el otro lado 10 chicos. O sea que se ha reducido el ingreso a 15 chicos, pero hemos llegado a tener más, 18, 20, porque el aislamiento no daba más. Hemos llegado a tener chicos en la guardia pediátrica, que tengo que agradecer realmente a la guardia pediatría, porque se ha hecho cargo de neonatos nuestros que han estado semi-internados abajo y que lo íbamos haciendo subir a medida que teníamos lugar. O sea, una, hemos disminuido la capacidad, y dos, tampoco tengo médico. O sea, que tratar de resolver esto, yo creo que va a llevar su tiempo y no es una cuestión solamente de lugar y infraestructura, sino es de personal. Así como ustedes, yo también tengo entendido que no tienen médicos, que les falta, y que tratar de poner una unidad de bronquiólogos en un sector no es solamente tener el lugar, la infraestructura, sino es también tener el personal, porque cuando hablamos de unidad respiratoria de un bronquiólogo, es médico de terapia. El chico entra con moco y puede ser que a las 12 horas ya esté intubado o con una cánula de alto flujo. Y eso requiere un personal capacitado no solamente de médicos, sino de enfermería. Por lo tanto, para ustedes tener un lugar de bronquiólogo significa habilitar eso, tener más médicos, más capacidad. Y a mí me pasa lo mismo. Los años anteriores se conseguía y tenía quien te trabaje, 2 médicos por guardia, o sea, con 20 chicos, o con 25, o con lo que había, y aún así 2 médicos eran pocos. Ahora directamente hemos trabajado a razón de un médico con 15 o 18, o lo que tengamos, no había más. O sea, veníamos a reforzar lo siguiente las horas que se podía. Y esto yo creo que va a seguir pasando, porque la capacidad nuestra médica cada vez menor, cada vez somos menos. Entonces, no es solamente, me pueden habilitar una infraestructura para poner 30, ¿con qué manejo esos 30? O sea, eso ha sido lo que ha pasado este año. No es desorganización, sino es que nos supera la capacidad a nosotros y al resto de los lugares. No sé los otros lugares del sur, cómo estará habilitado el patrimonio excesivo. Pero nosotros teóricamente habíamos organizado para 15. Por supuesto que se fue de las manos, porque he llegado a poner chicos hasta en el aislamiento de terapia intermedia. En la terapia intermedia nosotros tenemos un sector que es chicos, que es para ponerlos aislados de supuestamente hijos más de COVID, que tampoco tendríamos que haber tenido, pero hemos tenido igual. Pero ahí bajábamos los que se iban descomplejizando, los que necesitaban solamente una cánula, los que estábamos seguros que por ahí no lo iban a contagiar a los otros chicos, si bien están separados, entonces nos ha desbordado. Entonces, no es tan solo una cuestión de organización, sino es una cuestión de que por ahí infraestructuralmente y personalmente nos tenemos que equipar más. Y eso es difícil porque vos sabés muy bien la reducción que hay en personal, pero médico. Enfermería no es que no esté reducida, pero enfermería hemos tenido más cantidad.
O sea, hemos tenido capacidades como para resolver. Pero médico no ha sido así. Médico nos ha costado mucho y nos cuesta mucho conseguir médico para neonatología. Para cualquiera de los tres sectores, pero lo que digo es que para el final tiene que ser alguien que haga terapia, sí o sí, no puede vivir. Sea pediatra o sea un médico neonatal, tiene que hacer pediatría, tiene que hacer terapia. Entonces, eso es lo que ha pasado. O sea, no estábamos para recibir 20 o 30 como los años anteriores. Y eso se ha resentido, y se ha resentido por el tema COVID exclusivamente. Es COVID y personal también. Que supongo que a ustedes les pasará lo mismo. Sí, Analia, no me refería a que ustedes son los que se tuvieran que organizar, sino que lo tienen que organizar a nivel sistema de salud. Es que se por tiene eso que organizar. desborda a nosotros, y ya no me refiero a nosotros como Avellaneda, sino nos desborda en general, porque es un tema a solucionar más allá de nosotros. Exacto, sí, yo sé que ustedes también siempre han estado trabajando a lleno total. Yo me refiero a que nos desborda en general, porque llegaba un momento que se pedía lugar para el grupo, y no había lugar en la Avellaneda, no había lugar en el oeste, no había lugar en ningún lado. En Concepción tampoco, En ningún tampoco en ningún lado. Y lo que nuestra única solución era, por ejemplo, llegar por la guardia pediátrica, tenerlo al bebé ahí y lo bajábamos, lo mirábamos en el momento que hacía falta pasar sí o sí, sacar, poner. Ha sido realmente bastante pesado. Aquí, digamos, en ese momento hemos organizado con las guardias pediátricas, pero ustedes como que no tienen con quién organizarse, ¿me entendés? Nosotros aquí, abajo los médicos de pediatría se han llegado a hacer cargo de chicos de neo, hasta que nosotros podíamos ir sacando y desocupando alguna cama y subiéndolo. Eso es lo que hemos hecho, porque no nos daba, digamos, no nos daba de otra manera. Tampoco tenemos a dónde privado, a dónde derivar ni nada. O sea, eso me estaba olvidando, o sea, no hay medios privados donde derivar, entonces, digamos, nos hemos manejado así, yo creo que entre todos, como hemos podido. Y lo que sí se ha notado es que nosotros también hemos disminuido la capacidad de tener el sector de aislamiento. Son 5 lugares menos, 6 lugares menos, pero que en el momento que lo necesitas lo sentís. Son 5 respiradores menos, son 5 todos menos, incluso las cunas. Porque aparte convengamos que el chico que sale del respirador pasa un casco y del casco pasa la cánula, y es un chico que sigue con moco, que no lo podés mandar a la casa, hasta que no estás seguro de que ese chico lo va a poder manejar el padre, porque si lo mandas antes va a volver a los 2 o 3 días tapado el moco de nuevo. O sea, no son chicos que lo puedan manejar los padres así fácilmente. No es un prematuro que si vos le das la preparación para que la madre lo alimente, le haga bien la lactancia, lo vea, va a tardar más o no va a venir. Si no, es un chico, como el bronquiolar es un chico que si no lo mandas medianamente estabilizado, que la madre lo pueda manejar, realmente va a volver a los 2 o 3 días. Hay consultorio de kinesis, pero por ejemplo aquí es a la tarde. No todos los padres pueden venir, no todos los padres pueden estar yendo y viniendo. Hemos tenido muchos chicos que han sido también de afuera. Que eso también extiende la internación, porque para mandarlo tenés que estar seguro de que no vaya a volver o que tenga un lugar de referencia a donde ir. Sí, yo cuando digo eso desbordado me refiero a todos en general, sí. Ha sido duro y yo creo que va a seguir siendo duro, porque la cantidad no creo que vaya a disminuir. Se ha disminuido ahora, como decía el doctor Agrino, hasta hace 2 semanas de influenza. Ha aumentado en este último mes, hemos tenido entre 8 y 10 chicos así en forma regular, pero bueno, en algún momento se vendrá lo demás porque la circulación, las escuelas, las clases, todo eso va a hacer que empiece a andar más, a manejar más cantidad de chicos. Igual si revisamos los 2 años previos, lo que vemos es hace 2 años, digamos, en el 2020 no tuvimos circulación de virus sincicial respiratorio. Claro, no entonces hemos tenido lo que tenemos hasta ahora: rino, metaneumo, adeno. Sí, incluso menos. Entonces, claro, y por las medidas restrictivas, menos casos. Entonces se pudo contener con una curva bastante amesetada si mirábamos los casos que el doctor nos mostraba en la situación epidemiológica. Para el 2021, si revisamos cómo nos hemos manejado, ha sido con un cupo de alrededor de 15 unidades neonatales de aislamiento para cada neonatología. Es así como lo hemos manejado, y ese intento
de separar por patologías con que el este quedó que iba a recibir los pacientes COVID, no se pudo. Entonces, el Hospital del Este, la neonatología tuvo aislamiento con COVID más bronquiolitis. El Hospital Avellaneda tuvo COVID más bronquiolitis. Así se manejaron las neos con un cupo de alrededor de 15 para cada uno, que por supuesto las camas supernumerarias en los servicios se vio excedida, de manera que supongamos que la Avellaneda terminó ocupando un aislamiento de una terapia intermedia, más 6 pacientes neonatos en pediatría. Entonces el Hospital del Este también, digamos, esto excedió ese cupo, porque nosotros la necesidad son de alrededor de 60 unidades neonatales, que en los peores años hemos llegado a tener 90, necesidad de 90 unidades neonatales, cuando el total de requerimientos de unidades críticas era de 150, pero 90 estaban en mí. El COVID también nos ha obligado a la estructura. A que las estructuras físicas todos tengan un aislamiento diferenciado que ya dificulta la capacidad que tenía antes de esos aislamientos. Estructuralmente no veníamos preparados. Que les ha pasado a los dos, tanto el aislamiento del Este como la Avellaneda, tiene ese sector diferenciado para COVID. Sí, pero así es los antecedentes de cómo nos hemos manejado en estos 2 últimos años, y bueno, esperamos que este año la base sea esta. En realidad, cuando uno ve el mensaje en un grupo, necesito lugar, y te da desesperación, porque no es que no quieras solucionar, a veces no se puede. Y eso, a vos te debe pasar lo mismo, o sea, porque uno busca y es una situación compartida. Sí, cuando, o por ejemplo, cuando vamos ascendiendo los casos, llevamos al pico todos juntos. Teníamos que dejar a los chicos en pediatría, o sea, uno vive en pensar constante, porque vos estás sabiendo, se separa, hace esto, hace lo otro. El neonato es así, entonces es una preocupación constante de no tenerlo en el lugar que uno quisiera. No. Y la cantidad de médicos, eso es notorio, la falta de número médico, neonatorio, sobre todo, sí, no sé las otras cosas. O sea, sé que los médicos críticos faltan terapia, cosas. Sí, yo pienso que este encuentro va a ser muy positivo, porque nosotros después, el doctor Weiss pasará las inquietudes a las autoridades y veremos cómo resolverlas. También es cierto que hay, creo que tengo entendido que en la residencia de neonatología no han entrado la cantidad suficiente de residentes para neo, lo cual perjudica mucho. Eso se va a sentir ahora en estos próximos años, la falta de neonatólogos. Entonces, también pensar en estrategias como tenemos la residencia de medicina general, que si bien no son neonatólogos ni pediatras, pero rotan por los servicios, que también sería un recurso importante, interesante, para colaborar en casos de... Esto es una emergencia, entonces usar ese otro tipo de recursos. Pero vamos a hacer un informe con los doctores de este encuentro y bueno, y veremos cómo solucionamos lo mejor posible. Sí, lo que me ha parecido bastante bueno, o sea, que lo que me ha parecido bastante bueno de lo que he hecho es como incorporar la lactancia materna como algo cultural, porque yo creo que se insiste con la lactancia materna cuando recién, antes en el embarazo, cuando el chico se tiene que alimentar, mucho antes que eso no es, digamos, algo que lo tengamos en la mentalidad y lo tengamos en la cabeza, que yo creo que sí, desde el niño, en la escuela y todo, lo vamos compartiendo, se hace como algo como más natural. En estos años se ha tratado de dar esa idea de que sea algo cultural, pero del todo no se ha podido. Pero yo creo que es por eso, porque se tiene que empezar desde el medio de educación general, digamos, no que lo vean como algo extraño, porque muchas pacientes, puedo decir, si se enteran cuando recién están por tener un bebé. Exacto.
Entonces, como algo cultural, se hace con una educación general, ¿sí? Que forme parte de nuestra cultura, que forme parte de nuestra educación desde la base. De ahí cada quien decide lo que quiera, pero que lo lleve, que se lo porte desde que uno tiene uso de conocimiento y razón, ¿entendés? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué? Eso es muy importante. Exacto. No, bueno, y las leyes nos acompañan porque ustedes saben que se ha extendido la licencia por maternidad hasta los 6 meses de vida, o sea que se puede sostener la lactancia materna en forma exclusiva o mixta. Bueno, como decíamos de entrada, el acompañamiento y permitir el ingreso de las madres para que no se corte, no haya un abandono precoz de la lactancia. Así que bueno, es un trabajo arduo, venimos años con este tema, pero bueno, creo que hemos avanzado a pesar de estas dificultades. Yo veo en forma positiva lo que está pasando, los centros de lactancia, los consultorios, sí hay un avance, no veamos todo negativo, creo que hay un control, hay números que antes no había, no existían estas salas, ahora existen. O sea que creo que hay un avance, vamos creciendo, despacito, pero creciendo. Tratemos de no desilusionar a las nuevas generaciones para que entren a las residencias, y bueno, y las conclusiones que después saquemos serán transmitidas al ministerio. Así que bueno, agradecerles a ustedes, porque ustedes son los que están haciendo el aguante, son los efectores. Así que bueno, nosotros con la programación y con las ideas, tratar de concretar lo que ustedes nos piden. Doctor, ¿quiere cerrar? Doctor Weiss. No sé si hay alguna otra pregunta o damos por finalizado. Bueno, yo creo que es riquísimo el balance que se hace en una solución estructural, porque he escuchado, y yo mismo me repito, todos los años va a suceder lo mismo. Ante esa pregunta, la solución es integral y no se resuelve con ni crear solamente mayor cantidad de lugares de internación y crear una ola de incrementos de médicos preparados, sino que cuando uno hace un análisis, lo tiene que hacer de conjunto, a pesar de que el punto de choque es la internación de mayor gravedad, y está en las distintas etapas en las que tenemos que resolver los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Tener una atención del primer nivel capaz de incrementar su capacidad resolutiva. En ese sentido, lo que se está armando es que con el listado de mamás de tercer trimestre y de niños que van a nacer en el periodo crítico sean de alguna manera abordadas por la atención primaria. Ese es uno de los puntos. En segundo lugar, la contención, que es una etapa a otro nivel de complejidad, la etapa de complejidad suficiente para que esos centros de atención de segundo nivel o las puertas de entrada de hospital sean capaces de evitar la internación, porque no es irreversible y no todos se van a internar. Y después queda esta tercera cuestión, que es la que está detonando en este momento. Entonces, es hacer un análisis, y yo creo que este es un buen comienzo. No hubo muchas oportunidades de pelotear ideas entre los distintos servicios de neonatología. Hemos empezado con un conversatorio el viernes pasado, y yo creo que en la medida que podamos discutirlo esto en las distintas etapas, se van a encontrar soluciones de mayor profundidad. Bueno, yo no pretendo ser el cierre, simplemente hacer el anuncio de todo este plan de conjunto.
Así que en todo caso, le dejo a la doctora que pueda cerrar estas últimas cuestiones. Bien, yo no quiero cerrar nada, quiero que esto sea un punto de partida porque estamos lanzando la campaña de invierno con estos encuentros. Les quiero simplemente recordar que la mayoría de nosotros hemos presenciado la época en donde las bronquiolitis no tenían un diagnóstico claro, donde los niños se morían en el domicilio y se creía que era por broncoaspiración o por muerte súbita. Y que hoy tenemos un abordaje temprano, un diagnóstico claro, y desde salud una oferta y una bajada a la comunidad de los conocimientos que para los años que han pasado se hicieron en muy poco tiempo. Quiero animarlos con esto, una patología que no tiene vacunas y que requiere de poner en movimiento todas las estrategias posibles, desde este camino, desde la prevención hasta la asistencia y rehabilitación, y dejar el mayor esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, en compromiso conjunto con la comunidad, es todo un desafío. Entonces les invito a mirar todo lo que hemos hecho y a saber que podemos siempre mejorar. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, Nadia.